y de negro me verás. Sobre todo si venimos a ver al Loco, que justamente anteayer, martes, publicaba un disco que llevábamos esperando mucho tiempo. Su nombre era El de todas las mujeres, el nuevo trabajo de Loquillo, que está con nosotros en Rock and Roll. ¿Qué tal estás? Pues un poco cansado, pero bien. Contento. La promo tremenda, ¿no? Sí, y muchos viajes. Y por otro lado, pues viendo... Supongo que tardaré unos días en disfrutar de que después de 12 años he conseguido hacer este disco y sobre todo hacerlo como yo quería y hacerlo con Gabriel Sopeña, con Jaime Stinus, con Fernando Pereira y con nuestro gran poeta Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Entonces es algo que hay que celebrar porque no todo el mundo puede hacer este tipo de trabajos y cuando se pensó hace 12-13 años habían demasiadas dificultades. Entonces ha sido un viaje muy interesante que ha madurado el proyecto y que evidentemente yo me siento muy orgulloso de haber llegado a buen puerto. El disco lo tenías ya preparado hace unos meses. Yo recuerdo que antes de vacaciones en julio tuvimos la fortuna, la gente de Rock and Roll, de hacer una primera escucha. ¿Y te pone nervioso saber que el disco está ya listo? ¿Le das vueltas o ya estás a otro proyecto? Yo estoy en otra ya. Yo ya estoy en otra. Lo que ocurre es que sí que es cierto que en este caso, en el caso de Su nombre de todas las mujeres, hay implícito un hecho que está al margen siempre de lo que de un trabajo mío, ¿no? Que es lo que significa. Y de la misma manera que en el anterior trabajo en Balmoral significaba un local que había sido especialmente importante a la hora de hablar de la cultura de Madrid, en este caso estamos hablando de un poeta madrileño y el poeta que representa la modernidad, el poeta que más vínculos tiene con la cultura moderna y que es un punto y aparte ahora mismo en la historia de la poesía española, porque es el primer poeta que entiende que el rock and roll es una cultura, que empieza escribiendo letras de rock y eso sus antecesores no lo veían así. Como tú sabes bien, antes el mundo de la poesía y el mundo del rock eran bastante... estaban en las antípodas unos de otros, ¿no? Y nosotros hicimos una primera aproximación con La vida por delante, con poetas clásicos del siglo XX, y una segunda, Con elegancia, en el 98, pero lo que queríamos hacer era ir a un poeta actual, a un poeta que marcara nuestra generación, ¿no? Y ese era Luis Alberto de Cuenca. Entonces, durante estos 10 años, su obra ha crecido, su nombre ha crecido, y el proyecto, evidentemente, se ha asegurado mucho más y ha madurado, que era muy necesario. ¿Es verdad que quisiste conocer a Luis Alberto cuando muchas veces te despertabas oyendo aquello de hola mi amor, soy yo tu lobo? Sí, que ya quería cogerle el cuello y llevarlo al barquito en el que estaba yo en la Marina Española y putearlo un poco, sí. Eso es lo mínimo que pensaba hacer con él, ¿entiendes? Porque me despertaban todas las mañanas con su canción, ¿no? Era muy orwelliano, ¿no? Se encendían las luces enteras y sonaba su canción, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay unas circunstancias muy divertidas, que es sobre todo el hecho de que mi productor Jaime Stinus era el que trabajaba con él en las canciones, o sea, musicaba su poesía, ¿no? Y claro, de repente me encuentro que mi productor es Jaime Stinus y el poeta que pretendo hacer es Luis Alberto de Cuenca, que era el tipo que me despertaba todas las mañanas. Entonces, cuando uno de repente se ve tan... yo no diría presionado, pero el destino te ha marcado, ¿no? No puedes escapar de él. Así que, en ese sentido, de cierta manera hemos cerrado el círculo, ¿no? Lo que empezó casi como una broma en el 80 ha terminado siendo una realidad 31 años después, ¿no? Political Incorrectness, que es el primer single, la primera canción, ¿ya se titulaba en inglés o lo adaptasteis? Se adaptó y aparte este es un poema muy ya clásico de Luis Alberto, porque en su momento cuando se publicó ya trajo cola. Entonces fue uno de los primeros poemas que yo decidí que iba a hacer, porque tenía muy claro una cosa: tenía que hacer una franja entre los 35 y 50 años, que era la edad que yo podía asumir, ni antes ni después. Y en ese sentido
los poemas han ido cayendo por sí solos, se han ido en cierta manera poniendo en su sitio. Políticamente incorrecto yo creo que es la canción más punk que he cantado en mi vida. Entonces eso es así. Y por otro lado, el significado, además actual, de lo que propone la canción, no deja indiferente a nadie. Entonces yo creo que lo que tiene que tener siempre una canción, una buena canción, es que no deje diferente a nadie y que pueda crear una controversia tremenda. Eso es el rock and roll. Entonces, si en ese caso le añadimos la poesía, que también creo que tiene que ser transgresora, estamos ante una canción difícilmente, con unas circunstancias como las actuales, que se vuelva a suceder, ¿no? Que se den tantas cosas a la vez, ¿no? Lo que estamos es ante una canción loco, que a la segunda vez que la escuchas se ha apoderado de ti. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Es un cañón. Bueno, había mucho... nosotros cuando empezamos a trabajar en el disco de Luis Alberto, teníamos dos cosas claras. Tenía que tener un sonido entre castizo y británico, porque él es muy británico en su porte de dandy, y aparte es muy castizo porque toda su familia, ya hasta que se pierde, es madrileña. Entonces eso le hace ser un poeta, como diría, que es un referente ya de Madrid, ¿no? Entonces la canción tenía que tener esas dos formas, ¿no? Ese rock británico, entre comillas, o sea, un rock and roll británico, como el que podíamos estar entre los Cliff Richards, por un lado, a Richard Hawley, por ejemplo, y por otro lado tendría que tener el punto castizo. Y yo creo que primero Gabriel Sopeña haciendo la canción y Jaime Stinus haciendo todos los arreglos, hemos conseguido el sonido ese que queríamos, ¿no? Y esa es una elección, supongo que muy pensada, porque el trotecillo ligero y vacilón de la música parece que le quita un poco de fuerza a la brutalidad, a la parte punk realmente, que son los versos de Luis Alberto. Siempre yo creo que las cosas potentes tienen que decirse con sonidos mucho más envolventes, y en cambio así al revés. O sea, a veces las cosas más contundentes tienen que tener un pozo diferente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en todo el disco, los momentos más duros suelen ser los más tiernos, y los momentos de letra como más tiernos suelen ser los más contundentes, ¿no? Yo creo que siempre jugar con ese extremo es bueno, ¿no? En todo. No una letra fuerte, música fuerte. Bueno, yo creo que cuando realmente hace daño es cuando es lo contrario, ¿no? ¿Cómo elegiste los poemas? Hablas de que hace 15 años ya tenías el proyecto. Me imagino que hace 15 años ya tenías elegida una selección, pero que la habrás puesto al día porque ahora eres otra persona, y puede que en medio de todo ese lapso de tiempo hayas descubierto nuevos poemas de Luis Alberto que has dicho, estos los voy a adaptar al disco, o ya es el proyecto que tenías hace 15 años. No, hemos trabajado con 34 canciones, poemas. Luis Alberto sostiene que él, cuando escribió esos poemas, en el fondo lo que estaba haciendo era canciones para mí. Entonces sostiene esa idea, ¿no? Por eso a veces uno sabe si decir poemas o canciones, ¿no? Yo lo que te diría es que las canciones han caído por su propio peso, en el sentido de que en los últimos 5 años Gabriel ya tenía unas 34 canciones, entre 31 y 34 canciones compuestas en maquetas, y yo simplemente, viendo el transcurso del tiempo y sobre todo a qué me podía acercar más con la edad que tenía, evidentemente se han ido cayendo. Lo que sí que es cierto es que llega un momento en que vemos que la temática que hay en todo el disco es una temática que ronda el eterno femenino, el icono femenino, toda la imaginería femenina que tiene Luis Alberto en sus poemas, y eso hace que el disco se centre en una forma de entender todo, ¿no? Que es el mundo femenino. A partir de ese momento se descarta lo demás, y es cuando empezamos a trabajar con 14 canciones, y esas son las que me quedo hasta el final. De eso hace ya 5 años. Aproximadamente hace 2 años y medio, Jaime Stinus empieza a trabajar canción por canción en sonidos y en arreglos, y de ahí hasta hoy. Mientras también Fernando Pereira ha ido trabajando toda la obra pictórica, ilustrativa del disco, porque esto es
yo diría un libro, un disco, nunca se sabe lo que es realmente esto. Pero sí que yo lo que quería reunir era las máximas artes posibles. Literatura, con Arturo Pérez Reverte haciendo el prólogo del libro, la pintura con Fernando Pereira, la poesía de Luis Alberto, la producción de Jaime Strinus, y en cierta manera reunir todas las artes, incluso la portada, ese aire cinematográfico con la directora Susana Cosca en la portada. He intentado reunir absolutamente todo lo más cercano a lo que creo que es mi mundo y el mundo de Luis Alberto, ¿no? Y la fotografía, porque hay fotos preciosas en las que estáis los cuatro. Sí, las fotos Gabriel, Jaime, Luis Alberto. Exacto. Y tú, una foto preciosa. Es las fotos de Tomás Canet, que han hecho un trabajo espectacular. Pero insisto, todo esto no hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido tanto tiempo y hubiéramos pensado punto por punto cada cosa, con la máxima colaboración del poeta y trabajando hasta la última cosa que se te pueda ocurrir. O sea, no se ha dejado pasar nada. Entonces eso le hace ser un disco de pozo. Y por otro lado, una obra única, porque es muy importante desde Alberto Cortés, Amancio Prada, Paco Ibáñez. Yo he trabajado con un poeta vivo y eso hace que las cosas sean de otra manera. Hace que tú lo conozcas sus gustos, compartas su manera de ver las cosas, visites los lugares donde él, en cierta manera, compuso esos poemas, visites las ciudades de las que hablan los poemas. En cierta manera no te conviertes en un intérprete, sino eres un altavoz de su obra, y eso es algo que, a diferencia de otros artistas que han musicado poesía, el conocer personalmente al poeta te da una visión totalmente diferente. Voy a mis notas. Nuestra vecina suena tiene un sonido añejo, sesentero, lo has dicho tú antes en los arreglos, y tu voz va descerrajando sus cerrojos para ir subiendo de tono, sonando como un cuchillo mellado por la urgencia de convencer a Javier y asegurar el plan. Gran canción. Sí, bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la incorrección que puede tener políticamente incorrecto, bueno, la vecina, al fin y al cabo, estamos hablando de un guión de Psycho-Killers bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor Paco Plaza podría hacer un gran corto con el guión de esta canción, ¿no? Pero sí, bueno, en la poesía de Luis Alberto hay también un sentido del humor muy, diría, trágico, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de comernos a alguien. El anterior disco de su nombre era el de Todas las mujeres es Balmoral, un punto y aparte en la carrera del Loco, uno de los más grandes discos de rock que se han hecho en este país hace muchos años. ¿Cuándo decidiste, una vez lanzado y grabado y paseado Balmoral, que tenías que hacer el disco que ahora nos ocupa y que por lo tanto iba a seguir los pasos de La vida por delante, que hay que recordar que es del 94, y de Con elegancia, que es del 98, y cerrar un poco ese ciclo de 3 discos? Bueno, dedicados este disco hubiera salido mucho antes. Lo que ocurre es que, primero, porque Luis Alberto de Cuenca tenía un trabajo, llamémosle, público, que le impedía, o nosotros decidimos que había que ser honrados y dejar que terminase su trayectoria pública para hacer este disco. Y después fue coincidiendo con distintos trabajos míos y de él, y no llegábamos nunca a coincidir para poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, primero hemos tenido que dejar pasar ese tiempo, ¿no? Pero por otro lado, sí que es cierto que desde el 98, que fue la última gira que realicé de teatros en el mundo de la poesía, yo siempre me quedé con las ganas de repetir. Y en aquel momento era muy poco probable que alguien de mi generación llenase teatros, haciendo algo que no tenía nada que ver en un principio con lo que su trayectoria conocida pues haría pensar, ¿no? Y porque en aquel momento llenar un Palau de la Música en el año 94, eso no estaba al alcance casi de nadie, solo de los grandes. Sigo creyendo que el teatro es un lugar que tiene que inspirar respeto y que se ha banalizado en los últimos años. O sea, tengo muy claro que uno no puede ir a un teatro con 4 acústicas
para ofrecer su mismo repertorio que hace en directo y simplemente lo ven como algo unplugged. A mí me parece eso el horror. Ética y estéticamente el horror. Pero sí que ha servido para una cosa muy importante, que es para que gente que nunca ha ido al teatro sepa lo que es. A lo mejor con un poco de suerte van a ver una obra, ¿entiendes? Entonces ha servido, aunque sea para educarles, ¿no? Pero lo que se tienen que quitar de la cabeza es que a un teatro hay que ofrecer otra cosa. Tienes que ofrecer proyectos que son diferentes. Y en ese sentido, yo me había quedado con muchas ganas de seguir manteniendo esa tradición de cada X tiempo ir al teatro. Con esto recupero esa tradición. Evidentemente, la gira de teatros que vamos a hacer va a recurrir a los 5 discos en solitario que tengo, que son los 2 discos anteriores de poesía, la banda sonora de Mujeres en pie de guerra y el disco 9 tragos más Balmoral. Balmoral es un poco la unión de esos 2 personajes, y es punto y aparte, después de dejar, por decirlo de alguna manera, mi etapa primitiva, en ese sentido, eso quizás que aúna los 2 personajes. Y Balmoral forma parte de eso. Yo creo que Su de todas las mujeres, sobre todo a nivel de sonidos y a nivel de actitud, no hubiera sido lo mismo si hubiera salido hace 5 años. Creo que es una continuación de Balmoral, quizás un poco más reposada, pero es una continuación, también de una manera de trabajar en equipo, siempre. Y también es un disco colectivo, es un disco coral. Y conjuntamente con el próximo proyecto que ya estoy preparando de disco coral, me dan el tiempo suficiente para poder escribir el nuevo disco, digamos, de Loquillo en clave rock. Qué bárbaro, ya me ha contestado a varias preguntas que tenía preparadas. Hablemos de La Noche Blanca, loco. La noche se tiñe de blanco y no dostoyevskiano, y arranca el traqueteo efímero del placer, del festín de sus labios, del dibujo de su cuerpo desnudo. Intenté imaginármela con otra música, loco, más dramática y solemne, sí. Pero de nuevo Sopeña y Stinus quitan hierro, sí. y ligera arde con el recuerdo del jolgorio esta canción. Este es un poema que apareció por primera vez en La Luna de Madrid, con el título de Cocaína. Y evidentemente La Noche Blanca puede dar a entender muchas cosas, pero es evidente de lo que se está hablando. Entonces, claro, como he dicho antes, algo tan contundente se aligera y se consigue una melodía que hace que la canción termine siendo de un romanticismo extremo. Entonces, en eso siempre, como te he dicho antes, me ha gustado jugar. Lo más duro se le quita el hierro, lo más blando se endurece. Entonces, en buscar esos equilibrios, ese es el trabajo de Jaime Stinus. Y eso evidentemente no se ha hecho en 3 meses. Han sido 2 años y medio de trabajo de Jaime Stinus en este aspecto, ¿no? ¿Es una deformación mía o es a ti? ¿Tú encuentras que hay un aire muy años 60? Antes has mencionado el rock inglés, deliberadamente buscado para el disco. Sí. Hay mucha tradición de rock británico. Por el hecho de que siempre Luis ha sido muy británico. Por otro lado, existe una tradición también de rock español sesentero, y por otro lado también hay el disco rezuma una nostalgia de un tiempo pasado. No sabemos qué tiempo, pero sí te voy a dar unos apuntes. Las ciudades, los años de entreguerras, las ciudades coloniales, las ciudades perdidas o que se reflejan en el cine en blanco y negro, que nunca sabes realmente si son reales. Esa atmósfera que podían emanar las películas de Greta Garbo, que no sabías exactamente dónde se situaba la acción, en países imaginarios. O sea, hay una nostalgia absoluta del siglo XX, porque tanto Luis como yo somos personajes de fin de siglo, eso lo tenemos muy claro, y es lo que también rezuma el disco. Tiene que ser muy jodido, loco, tener un disco en la cabeza, casi te corre por las venas, saber que vas a hacer un gran disco
y a la vez ser consciente de que no tienes quizá la edad para enfrentarlo desde la sabiduría, la experiencia, el pozo, el reposo que te da, por ejemplo, tener 50 años y decir, ahora puedo con él, y va a ser mucho más grande. Mira, hay una cosa que ocurre. Yo siempre me he considerado un actor excepcional, y lo digo con toda la claridad. ¿Por qué? Porque me baso en otros registros y porque muto y cambio de piel cuando quiero. Yo tengo que pasar desde el viernes pasado, que terminé la gira de 30 aniversario, en 1 mes y 5 días a interpretar este nuevo personaje. Eso es un trabajo. Pero por otro lado, es evidente de que hay papeles que no puedes interpretar de joven. En Estados Unidos el gran problema que hay es que no hay actores que puedan interpretar a hombres adultos, porque todos se han arreglado de arriba abajo. Entonces no pueden dar ningún perfil. El paso del tiempo te da la contundencia suficiente de la jerarquía como para hacer proyectos de este tipo. Y sobre todo para interpretar canciones muy realistas, como puede ser el caso del Encuentro, La Marquesada, en la que sería imposible entenderlo de otra manera y a otra edad, porque solo a esta edad te encuentras en una situación en la que puedes encontrarte a alguien del que has estado locamente enamorado, y esa persona, cuando ha visto que su vida y su familia y su estatus le están diciendo de que su vida es realmente un aburrimiento y un engaño absoluto, esa persona en ese momento se encuentra absolutamente hundida y tú le estás diciendo, dice, ¿ahora vienes? Esas cosas solo pueden suceder con el paso del tiempo y solo se puede hablar si se tiene esa edad. Sería absurdo que yo cantase eso con 30 años, porque eso no me hubiera pasado jamás. Entonces, tienes que buscar y reflexionar sobre situaciones tuyas anteriores o cercanas con las que te hayas encontrado. Y de hecho también esos poemas reflejan cosas o momentos o situaciones cercanas a las que he vivido yo. En ese sentido me resulta mucho más fácil meterme en ese personaje e interpretar esas situaciones porque de una manera o de otra me han ocurrido, ¿no? Y cuentas con la complicidad de los que sienten como tú, y te digo, se nota que haces tuyas las letras de Luis Alberto, pero lo mejor es que los demás, con una cierta experiencia, es mi caso, por ejemplo, sentimos algo parecido. Por ejemplo, El Encuentro es una canción que a mí me desazona. Creo que mucha gente tenemos alguna historia parecida en la que decimos y sentimos lo que creíamos superado y volvemos a tropezar como unos gilipollas. La estructura musical y el arreglo son, perdona la expresión, estamos en rock and roll, cojonudos, con ese final saturado y tú gritando. Fue difícil, por lo menos es la sensación que me da a mí, fue difícil colocar las palabras en el sitio exacto, porque hay algunas que parece que ahí hay mucho de, sobre todo del rock setentero, del primer Bowie, ¿no? Insisto en el disco británico, y en cierta manera en la manera de hacer esos discos de los 70 donde se mezclaban secciones de cuerda y guitarras distorsionadas. Entonces eso era algo que yo no había hecho nunca y que este disco me daba la opción de poder hacer. Entonces yo le di libertad absoluta a Jaime Estinos para que hiciera musicalmente lo que le diera la gana y que investigara desde las zonas más orquestadas de los Beatles hasta el Bowie más histriónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tienes un productor que ha crecido además con esa cultura y que aparte ha vivido esa época, todo es más sencillo. Yo no creo que se haya reproducido un sonido. Yo lo único que creo es que Jaime Estinos ha hecho lo que ha hecho siempre, porque es su sonido. Entonces hay mucha gente actualmente que busca, mucho más joven, que busca sonidos determinados, pero cuando tú trabajas con alguien que ha vivido, lo ha tocado y en cierta manera es su escuela, todo es mucho más fácil.
Loco, tú sabes que te quiero y que te admiro, que te lo he dicho muchas veces, pero es que no es nada difícil. Eres una gran persona, eres de una accesibilidad extraordinaria, compartes tu mundo con los demás cada vez que te encuentras en el duro y penoso labor de responder a 1000 preguntas y sobre todo haces unos discos que a mí me parece que cada vez lo pones más difícil, cada vez el listón está más alto. Antes has esbozado un poco qué te ronda la cabeza como proyecto futuro, aunque sé que ahora viene la gira de teatros y tenemos un disco que acaba de salir, pero antes me has dicho yo ya estoy pensando en lo siguiente. Ya tengo las canciones y todo. Y todo. De hecho, Igor Pascual está trabajando ya en ese proyecto, ¿no? Porque Igor Pascual no va a estar presente en la gira, porque él está haciendo la gira de su primer disco en solitario, pero al mismo tiempo está trabajando. Él está trabajando en un proyecto que ya conoceréis en su momento, que evidentemente tiene que estar vinculado a un tipo de sonido muy claro. Si alguien me conoce bien, sabe que después de hacer una gira de teatros, yo me voy a volver al garaje. Entonces, en ese sentido, siempre he sido muy extremo. Y como voy a pasarme 4 o 5 meses digamos, en una situación de introspección personal, porque al fin y al cabo lo que es enfrentar un teatro es interior, lo que es exterior, ¿no? El teatro importa la contención y en un escenario de rock importa la expansión absoluta. Entonces sentiré que con el paso de la gira irá saliendo la bestia que hay en mí y entonces llegaré perfecto a grabar un disco de garaje. Es que me estamos poniéndonos muy serios. Voy a decirte una frivolidad. Oyendo a Alicia, digo, me estaba imaginando a Leia bailando con Han Solo. ¿Habéis pensado mandársela a Carrie Fisher o a George Lucas? Bueno, ahora que hace el show ese en televisión tan bueno sobre su vida, es probable, ¿no? Pero sí que todo el imaginario de Luis Alberto es un poco el de una generación que ha crecido pues con el mundo del cómic desde Tintín hasta la Guerra de las Galaxias. Entonces eso nos une muchísimo, ¿no? Porque Luis Alberto mantiene que el cómic es el 9º arte y yo también. Entonces todo ese mundo está metido en esa canción y ha sido muy importante que cada poema tuviera una referencia de su poesía y de su mundo. O sea, de esa manera que cuando vivías en la Castellana, pues la nostalgia y el ambiente que se vive es el barrio de Salamanca, claramente. En el caso de Alicia, estamos hablando de lo que significó y lo que significa eso para una generación y sobre todo lo que significa la princesa, ¿no? Entonces, cada uno de los poemas he intentado que que su mundo no se repitiera. O sea, que cada parte de su mundo estuviera en un poema, ¿no? Que no hubieran 2 poemas hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Hubiera épica, que estuviera todo, ¿no? Y a pesar de que hubiera hecho algunos poemas más, no quería caer en repeticiones. Entonces, este marca muy claramente también la influencia del mundo del cómic y del mundo del cine de superhéroes, en poesía. El hecho de que no haya fade outs en estas canciones de las que estamos hablando, sí. La Castellana, Alicia, ¿tiene alguna explicación? ¿Es como un corpus que va solo? Sí, que va solo. Es un poco aislado. Y aparte, todo eso funcionará muy aparte en directo, ¿no? En el sentido de que también, en ese sentido, cuando tú haces una obra, no estás haciendo una colección de canciones. O sea, nosotros hemos partido con la tradición de cómo se hacían los discos antes. O sea, había un arte en los discos, un diseño muy claro que tú mirabas y tocabas. Y por otro lado, las canciones eran una obra entera, no era una por una. Y lo que hemos querido hacer con este disco es que fuera una obra compacta. Sería absurdo que alguien, y lo digo con toda sinceridad, hay que ser muy imbécil para piratear esto. Y te diré por qué. Porque esto es un libro. Y esto se toca. Entonces, no entenderás nada si no tienes esto tocándolo en las manos. Y es lo que hemos buscado, ¿no? Que cuando alguien se meta en este disco, poco a poco, eso va siendo su mundo. Porque todos los textos que hay, desde Arturo Pérez Reverte a Gabriel Sopeña, la pintura de
de Fernando Pereira y después el disco, te envuelven. Y eso es lo que hemos intentado, ir un poco a aquellos discos que comprábamos cuando teníamos 15, 16 años y que nos llevaban a otro lugar, ¿no? Como he dicho antes, es un proyecto que habla de un mundo que ya no existe. Tienes que estar orgulloso porque has hecho un camino del desaliño inicial a la elegancia, de la madurez, que es muy hermoso y que además habla muy bien de cómo eres como músico, como artista y como persona. Y supongo que vas a seguir así. Sí, voy a seguir. Soy consciente, porque tengo maestros muy buenos, que es necesario realizar proyectos, entre comillas, masivos, aunque ahora en el mundo de la música no hay nada masivo, pero masivos, para poder realizar proyectos como este. Mi intención es cada vez que ese mundo que me gusta llevar a cabo más minoritario, cada vez sea más mayoritario y que esa distancia entre esos dos mundos desaparezca y que se vea el rock and roll como un ente global. No, por un lado, el rock más arty que puede ser este disco, al rock más garajero. O sea, yo sigo creyendo que ese camino tiene que acortarse. Entonces, me gusta que los discos de rock and roll sean algo más que alegatos a la ignorancia, que es generalmente, en muchos casos, seguimos viendo. No hay cuidado de textos en absoluto. Y no estamos en el año 78 donde la gente empezaba a escribir porque había una censura que no había dejado a los grupos y a los artistas expresarse libremente. Creo que ya hay una carrera y hay unos artistas que han demostrado que se pueden hacer grandes letras haciendo rock, pero seguimos cayendo en ese error. Y por otro lado, el mimetismo que hay con los canales digitales que hacen que el mismo grupo que hay en Seattle salga en Getafe, por decirlo de algún modo, eso tenemos que romperlo. Tenemos que dar una identidad propia al rock español. Y no solamente en actitud o en sonido, también tenemos que hacer grandes letras. Y a pesar de que hay grandes letristas, tenemos que seguir mejorando. Esa ha sido siempre mi manera de entender esto, ¿no? Acortar esa línea que hay entre lo minoritario y lo mayoritario y ofrecer cada vez más calidad y poner el listón cada vez más alto. Y sobre todo trabajar con todas las artes posibles, desde un buen director de cine hasta, como hay aquí, un pintor pues de escena internacional como es Fernando. Vamos a hablar de La Malcasada, soberana canción, contundente, espléndido texto, magnífica partitura, un canto. Yo escribía mientras las escuchaba, ¿no? Un canto a la impotencia, al pragmatismo y a la cordura que aleja el oropel de la nostalgia y con todo un grito. Sí, porque este es un disco adulto y hay que decirlo con toda la expresión, adulto. ¿Qué puede hacernos sino alguien que tiene 50 años? Lo que es absurdo es tener 50 años e intentar comportarse como si fueras los Sinodío o los Pereza. Eso es absurdo. Yo creo que en España nos hemos perdido una generación de artistas adultos que podrían haber sido espectaculares, pero que esa manía de convertir el rock en algo adolescente o de sirvientes de Peter Pan, que digo yo, que van todavía con el mono verde, ¿entiendes? Ha hecho que se perdiera algo que en otros lugares o en los países que tenemos alrededor es normal. Los artistas adultos británicos, empezando por Elvis Costello, por ejemplo, hacen unas obras espectaculares. Chris Isaak, por ejemplo. O en Francia, pues ya hay 100.000 ejemplos, porque ya tienen una cultura propia de ese tipo de artistas. Pero en España no hemos dado importancia al rock hecho por gente con una edad, porque digamos que igual han llegado tarde. Ahora ya empieza a haber una generación de artistas que empezaron hace 30 años y esos tienen que dar ese paso, porque también hay un público que ha crecido con ellos y que tienen su misma sensibilidad o comparten experiencias iguales. Tú no puedes hacer canciones o letras que siendo cincuentón
para los adolescentes. Tú no puedes decir con 50 años que te vas a ir de casa, ¿me entiendes? Es como absurdo, ¿no? Entonces, ese mundo todavía no se ha tratado aquí, o se ha tratado, lo han tratado únicamente ciertos cantautores, pero en el mundo del rock no. Entonces, también es necesario que exista una escena más adulta, ¿no? Y en ese sentido, este disco es un paso claro. Entonces, insisto de que no quiere decir que me pase la vida reflexionando sobre el mundo, porque evidentemente no voy a abandonar el rock and roll, actitud contundente y urgente, pero sí que es evidente que cada vez más procuro que las letras se acerquen lo máximo posible a mi situación y no vender una moto que no es, ¿no? Breve respuesta, loco. ¿Sabino Méndez estará en el próximo? Sí. Respuesta como quieras, aunque antes has esbozado ya algo. En Rock and Gold la familia quiere saber cómo va a ser la gira de teatros que arranca el 5 de noviembre en Zaragoza, y ya tenemos la primera parte. Por cierto, consultar en la página web de Rock and Gold, porque ahí podéis ver fecha por fecha, lugar y todo. ¿Cómo va a ser la gira? Antes has dicho de qué discos vas a... ¿Qué músicos? Mi querida amiga Carmen Verdú de Mother Superior, Jump the Gun, loca de Loquillo y su carrera, me dice, ¿va a estar Gabriel Sopeña en el escenario? Gabriel Sopeña va a estar en una serie de conciertos muy concretos, porque además hemos conseguido por fin cogerlo del cuello, sacarlo de la Universidad de Zaragoza y meterlo en un estudio, ¿entiendes? Y estamos con el proyecto estamos ahora seleccionando las canciones para que Gabriel grabe, después de creo que 12 o 13 años, un nuevo disco desnudo, en el sentido claro de la palabra, porque su canción de autor tan personal tiene que ser así, y en ese sentido también recuperar algunos de sus hitos como compositor, que son muchos. No olvidemos que él ha compuesto canciones maravillosas que han dado la vuelta al mundo, y no hay que ir más lejos como apostar por el rock and roll. Entonces, sin ir más lejos, más birras. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que debe, y ahí estamos nosotros, que lo vamos a atar ahí al estudio para que se mueva y grabe. Oye, esa pregunta que es raro que últimamente no me la haya recordado nadie, de siempre ese proyecto del que se habla, dada vuestra firmeza como amigos, artistas, cómplices, colaboradores, hablo de Enrique Bunbury, hablo de Jaime Urrutia, hablo de Andrés Calamaro y hablo de ti. Esa gira de la que siempre estamos clamando, ¿la haréis algún día? ¿La seguís pensando o de momento cada uno está...? Es un tema del que me retiré hace 6 meses, harto de promesas rotas, y lo digo con toda No es fácil organizar eso, me imagino, ¿no? Eso lo tienen que hacer los propios artistas. A mí me sobra todo lo que hay alrededor, y lo dije en un principio, y yo me he hartado, me he aburrido del tema, o sea, así de claro, me he aburrido. O sea, yo puse muchas esperanzas en ese proyecto, paré este proyecto para dedicarme a ese, y cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, me di cuenta que estaba haciendo el imbécil, el primo. Y entonces enseguida volví a mi proyecto, porque vi que aquello no avanzaba y que lo único que hacía es retrasar el mío. Entonces, yo creo que hace falta una cosa que se llama madurez para hacer un proyecto de esta categoría. Madurez por parte de todos. Y yo creo que no todo el mundo estaba en su sitio en ese momento, cuando se estuvo a punto de cerrar todo, no todo el mundo estaba en su sitio. Entonces, yo es algo que, muy a pesar mío, decidí apartarme, y seguiré apartado, porque hay solo una persona sería capaz de hacer que yo volviese a ese proyecto, que es Enrique Bunbury. Entonces, en ese sentido, como verás, estoy no dolido, estoy jodido, porque creo que el público español merecía eso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Merecía eso. Entonces, sin hablar de, ¿cómo se dice?, acciones puntuales, de dinero, de etcétera. O sea, es que esto yo lo haría gratis. ¿Me entiendes lo que? Y lo donaría a una, yo qué sé. O sea, el hecho de poder estar con 4 compañeros en un escenario haciendo un montón de canciones juntos, yo creo que es que no hay que discutir nada más. Entonces, cuando entran factores externos que intentan decidir cómo va a ser eso, y terminas en una especie de acción que en vez de musical ya parece una gran movida, no comercial, porque todo es comercial y el negocio es el negocio, pero cuando entran factores tan externos, pues uno dice, oiga, yo voy de otro palo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, creo que
cuando esto se enfoque de otra manera y algunos de los que están metidos en esto reflexionen un poco, a lo mejor puede llegarse a cabo. Yo sigo esperando que eso se pueda hacer, porque insisto que el público español lo merece y debería verlo, porque... Y el americano. ¿Me entiendes? Y debería verlo, pero, insisto, a veces la gente no sabe estar en el sitio que le corresponde, y eso es algo que se tiene que aprender. Por eso digo que por parte de algunos les hace falta un poco de madurez en su vida, y también por parte de los managers que hay alrededor y por parte de los que han querido montar esa situación que lo han hecho a espaldas siempre de algunos de los protagonistas, ¿no? Entonces, insisto que es lamentable. Para mí me ha dolido un huevo. Por eso yo decidí no discutir y dije yo, me voy. No sabía cómo te iba a caer la pregunta, pero por lo que te oigo, como siempre generoso, la explicación clara y evidente. Ahora voy a aprovechar, por cierto, a decir que habrá gente que a estas alturas de la entrevista se pregunte por qué Loquillo lleva esas gafas de sol. Sencillamente, pues porque tiene el careto hecho un asco de poco dormir, viajar y aguantar a pelmas como yo que no paran de exprimir. No, pero sí que llevo unos días durmiendo muy poco. Claro, y no pasa nada. Además, y hoy es muy pronto. Hoy es pronto por la mañana. ¿Qué te iba a decir? He leído, porque el otro día, justo el día que salía Su nombre era el de todas las mujeres, tu nuevo disco, me gustó mucho ver los periódicos con página entera, Luis Alberto y tú sí. solo, tal. Y en todos los artículos, en todas las entrevistas, había siempre... Y claro, en un periódico no oyes al artista, puedes pensar que lo han cortado, que en una entrevista aquí no se toca nada, no se manipula. Había esta diatriba que ya quiero que tú zanjes de cuando uno se enfrenta al disco, habla disco de rock adulto, disco de cantautor. Siempre las fronteras en la música están ahí. No puede ser un disco de cantautor sencillamente porque yo no he compuesto las canciones, entonces no lo es. El problema es que desgraciadamente en España todavía existe una prensa muy poco profesional, y lo digo muy claro, muy poco profesional, que se piensa que la poesía solo lo hacen los cantautores. Entonces, claro, es sorprendente porque dices, el rock and roll es poesía, entonces Lou Reed es un cantautor, ¿no? Por poner un ejemplo internacional, ¿no? Digo, todavía están con eso de que los únicos que pueden musicar poesía son los cantautores. Evidentemente, hay que decirles a esos señores de que están en un tiempo pasado, y muy pasado, ¿no? Y por otro lado, creo que aquí estamos para romper muros. Entonces, el rock and roll siempre ha vampirizado todos los estilos musicales, por eso sobrevive. Entonces, en cierta manera, nosotros también hemos vampirizado una tradición de hacer música en España que era de musicar poesía, pero la hemos llevado a nuestro sonido. Y no nos hemos quedado en aquello de una guitarrita y venga, o sea, no. O sea, la poesía puede ser otra cosa. En el caso de Luis Alberto, más fácil, porque es una persona que ha crecido en la cultura rock y ha compuesto canciones de rock. Entonces, más fácil no puede ser. Pero insisto, todavía esa frontera entre la poesía y el rock, hay gente ignorante, porque ellos piensan que son muy cultos, ¿no? Ignorante, que sigue viviendo en el año 70. Loquillo, no te torturaré preguntándote por las GAE, pero aprovecharé el momento y además así consta, hoy nos hemos despertado con la noticia de la muerte de Steve Jobs, el cofundador de Apple. Revolucionario. ¿Qué sentimiento has tenido? Bueno, el sentimiento es que ya no es su muerte, sino lo que está ocurriendo, que todavía no sabemos a dónde va a llegar. Todavía estamos en el siglo XX, no lo olvidemos. No entraremos en el XXI hasta que toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo llega a un punto, dirán otros, nunca va a terminar, no, pero llega un momento, se está reconvirtiendo la industria, se están reconvirtiendo los artistas, se está reconvirtiendo la información, se está reconvirtiendo la sociedad. Y eso solo ha sido un espacio de menos de 12 años. O sea, por eso hay esa situación que la gente se encuentra desorientada y tecnológicamente está, por un lado, destruyendo la industria y por otro lado, reinventándola, ¿no? En ese sentido, uno se pregunta cómo hacíamos las giras hace 12, 13 años, sin móviles, sin ordenadores, sin nada, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ha cambiado, todo esto, toda la inmediatez, ha hecho, por ejemplo,
que mi música, que estaba boicoteada en muchas emisoras, y tú lo sabes bien, desde el año 93 por no ceder los derechos de autor, esa música se ha conocido en todo el mundo, más que antes, gracias a inventos y a señores como él. Entonces, eso es brutal. Entonces, todos esos entes que se creían con el poder de manipular al ciudadano, ahora tienen que escuchar esto, ahora tienen que escuchar, se les ha acabado. Ahora la gente puede entrar en cualquier sitio y puede ver cosas que no suenan en ningún lado. Y te diré más, el ejemplo más claro, Sonorama. Un festival como Sonorama, que aglutina 30.000 personas, a grupos nuevos que no suenan, eso indica el poder de la red y el poder de las nuevas tecnologías. Insisto, es un momento para vivirlo y evidentemente para estar presente. Y para los que hemos vivido ese cambio tan salvaje de un estilo de vida a otro, porque es evidente que ahora la gente con 20 años parece que nazcan con el chip puesto, ¿entiendes? Los que hemos tenido que implantarnos el chip, es algo acojonante todo el abanico de cosas que se pueden abrir, ¿no? No todo van a ser piropos. Aprovecho que te tengo aquí con la cámara, el micro. Te voy a hacer un reproche, porque te lo he oído varias veces y me gustaría que lo tengas en cuenta para el... En cuenta. Hay cosas que hay que tener en cuenta, ya sabes el chiste. En cuenta para el futuro. Cuando dices, porque mi música no suena en las radios musicales. Mentira. En Rock and Roll eres uno de los puntales. Yo manifiesto desde aquí. Y no nos dormimos en los laureles porque, por ejemplo, algo que seguro tocarás en la gira de conciertos, que es la versión que hiciste del poema de Brassens, sí. La mala reputación, suena en Rock and Roll. Bien, dicho esto, pero acuérdate... Tenemos que hablar de una cosa en ese tema que yo además digo siempre, es la única emisora de rock del país. Eso. O sea, sí que hay, en la red, hay programas cojonudos dedicados al rock, pero es tremendo. Cuando ayer se da un reportaje en la televisión pública sobre los años 80, la cantidad de programas que habían de música, y ahora no hay nada. En la radio ha ocurrido lo mismo. La cantidad de programas que habían de música especializada para un tipo determinado de gente, etcétera, han sido barridos. Entonces, cualquier programa que tenga la valentía de enfrentarse al mundo hoy en día, hay que ponerse ahí con una barricada delante para que no pase nadie, ¿no? Porque, insisto, parece que cuando más medios hay, como hemos dicho antes, cuando más acceso a la cultura hay, parece que más ganas hay de que menos se escuche algo tan importante como la radio. Y yo te digo una cosa, yo que he hecho programas de radio, en cierta manera siento esa falta, ¿no?, de abrir el dial y no encontrarte como en otros países ocurre, que hay un canal dedicado al jazz, un canal dedicado al rock, un canal dedicado al indie. Eso es tremendo. En nuestro país parece que se haga todo lo contrario, cada vez se nos acorrala más, ¿no? Y yo creo que evidentemente existe un público que está pidiendo a gritos eso, porque desde luego las emisoras de oldies, que solo tienen 3 canciones, el Hotel California y 4 más, ¿entiendes? O sea, eso termina por aburrir a un buey, y encima no suena música nacional y tampoco suena ni siquiera los Clash. Entonces, esa es la situación que hay aquí. Entonces, vuestro caso es, insisto, para cualquier músico español habría que ponerse ahí y defender aquello con todo, porque es que, insisto, es muy valiente lo que hacéis. Y además os buscamos. Aún me estoy acordando de cuando acorralamos a Enrique Bunbury y lo tuvimos 2 horas en el estudio. 2 preguntas de actualidad y acabamos porque sé que tienes cita. Hoy, yo no lo creo. Voy a mi mitología personal. Hoy se falla el Premio Nobel de Literatura. Postulante desde hace varios años, Bob Dylan. No creo que se lo den, pero me encantaría. ¿Tú cómo lo sientes? Bueno, yo creo que aquí hemos hecho... En España hemos dado un paso adelante que debería hacer la Academia, ¿no?, que es darle el Príncipe de Asturias de Literatura a Leonard Cohen. Entonces, en eso vamos por delante. No sé si eso ocurrirá algún día, ¿no?, pero sería una buena manera de romperle el tópico a estos tipos que dicen que la poesía y el rock no tienen nada que ver, o que son mundos aparte, ¿no? Debe ser así. Bob Dylan, o sea, lo que ocurre es que
hay muchos que siguen pensando que el poeta tiene que escribir libretitos. Y no se han dado cuenta que hay una generación de poetas que han utilizado la guitarra. Entonces ese es el problema, que todavía hay mucha gente muy cerrada en eso, ¿no? Yo espero que ese muro lo derribe, si no es Dylan, si no es Cohen, pues quien sea, pero que lo derriben. Y por último, esta entrevista, y ya la despedimos, se ha realizado desde el Hotel Meliá Fénix de Madrid, que es casa habitual del loco cuando viene a la Villa y Corte. Me han dicho que tienes una suite con una cama tamaño loquillo. Bueno, es lo que hay. Pero sí, la primera vez que vine aquí, vine por una cuestión que tienes ahí detrás. Eso, ahí va yo a la mitología. El 3 de julio de 1965 durmieron en esta casa John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Así que cuando me enteré, lo primero que hice hace muchos años fue pedir la habitación de Lennon. Me dieron una, supongo que me hicieron creer que era donde durmió Lennon, pero de verdad, dime que me quieres aunque sea mentira. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Con eso tengo suficiente. Y a partir de ahí, pues casi se ha convertido en mi lugar cuando estoy en Madrid. Pero vamos, vine por fetichismo puro. O sea, si hubiera sido otro hotel, hubiera ido a otro hotel, pero eso era así. Gracias, loco. Muchas gracias. Enhorabuena y hasta pronto. Salud. Buenos días. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.